Si nosotros, hermanos, tuviéramos la oportunidad, tuviésemos la libertad, el derecho de poder elegir nuestro propio destino en vida o en la eternidad, ¿dónde hubiéramos elegido, hermanos, nuestro destino eterno? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Tal vez, hermanos, tal vez hubiéramos elegido nuestro destino eterno aquí en la tierra, dado a que nuestra humanidad está tan adaptable, está tan acostumbrada, hermanos, a lo que es la carne, el materialismo. No cabría duda, hermanos, de que podríamos elegir nuestro destino eterno aquí en este mundo. Pero lo curioso de todo es de que lamentablemente mucha gente, hermanos, así lo desea. Cuando en realidad nuestro destino eterno, hermanos, nuestro verdadero destino está en la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo, diciendo estas palabras en el Evangelio, en su Evangelio, según Juan, capítulo 14, versículo del 1 en adelante, el Señor decía estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. A veces he escuchado decir, hermanos, y hasta de hecho hay un himno también de alguna manera elaborado en sí, pensando en que en las moradas de nuestro Dios que fue a preparar. Okay. Pero cuando el Señor, principalmente, déjeme decirle que cuando el Señor le dice esto a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, es decir, no se agiten, no se llenen de pavor, no se llenen de pánico, no tengan temor. Y el Señor les decía esto, hermanos, porque el Señor les había dicho anteriormente que su Maestro, su Señor, se les iba a ser quitado. Y el Señor ya conocía muy bien lo que había en los corazones de sus apóstoles, de sus discípulos. Ya se estaba generando en ellos mucha incertidumbre, mucha confusión, que a la vez esto estaba provocando incertidumbre, temor, miedo. Por eso cuando el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, que sus pensamientos no se confundan, que cuando hablamos de turbe, de turbulencia, una serie de corrientes, como lo que cuando un avión en el aire es sacudido, pasa por una variante de corriente de aire que es sacudido, o como en el río, que usted puede verlo por encima muy tranquilamente, pero por abajo, en su superficie, en su profundidad, hermanos, hay mucha turbulencia, en donde muchas diferentes corrientes de agua van arrastrando ramas, troncos, de todo lo que hay. Es un río agitado. Implica el hecho de agitarse, los pensamientos, las emociones de ellos estaban siendo tremendamente agitados, y es por eso que el Señor les decía: no se llenen de confusión y de incertidumbre. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay.
Y he escuchado yo decir que en base a este texto el Señor, Él prometió ir a preparar lugar para vosotros. No es así. No es así. Porque el Señor mismo está diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya están ahí. Indicando, hermanos, que nuestro próximo lugar, nuestro próximo destino eterno será donde mora nuestro Dios. Entonces, ¿por qué dijo el Señor: voy a preparar lugar para vosotros? Porque el Señor no se estaba refiriendo en sencilla a ir a preparar el lugar, sino a ir a preparar el camino, el acceso. Pero como bien les decía, hermanos, mucha gente desconociendo el plan de Dios, desconociendo el pensamiento de nuestro Dios, ¿okay? Mucha gente ha llegado a abrazar esa ideología, esa doctrina de que una vez que el Señor venga a este mundo va a ser completamente restaurado y va a ser renovado, y que hasta la misma escritura allá en Isaías 66 versículo 22 nos dice en donde Él va a renovar esta tierra, en donde vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva. Y de hecho este mismo texto también lo utilizó el apóstol Pedro cuando él hablaba de que, en donde decía que todos los elementos ardiendo serán deshechos. Y puesto que todas estas cosas han de pasar, ¿cómo no debemos de vivir de una manera santa y una manera piadosa y santa delante de nuestro Dios? Dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice, pero nosotros, la iglesia, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Hasta ahí a veces llegan. Y mira, en donde vamos a poder convivir con el león, con todos los animales, en donde este mundo va a ser en sí un paraíso enorme, en donde vamos a poder vivir en paz. Todos los seres humanos estaremos en paz. Qué bonito, qué hermoso. Qué bueno fuera, pero no es así. Lamentablemente, hermanos, como le digo, muchos quieren tener ese destino, pero no ignoran precisamente lo que viene enseguida. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Okay. Mora la justicia. De hecho, mismo el apóstol Pablo nos habla en Filipenses capítulo 1 versículo 20 que nosotros esperamos a nuestro Salvador del cielo. Me dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, no aquí en la tierra. Pero lamentablemente mucha gente está siendo engañada, hermanos, por otras teorías o por otras filosofías en relación a esto. Y otros a la vez, hermanos, desean de alguna manera tener acceso a las promesas de Dios, porque esta es una promesa del Señor. Cuando Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una promesa del Señor. Pero muchos quieren tener acceso, hermanos, a esas promesas a través de la gracia solamente. Porque somos salvos por gracia. Dios se agradó salvarlos y eso es más que suficiente para que todos nosotros tengamos acceso a la promesa de nuestro Dios y que algún día tengamos acceso a la eternidad con nuestro Dios. Porque Dios se agradó darnos la salvación. Pero esa gracia ellos no sienten que los compromete en algo. Simplemente somos salvos por gracia. Como lo decía hace un momento también nuestro hermano David, que muchas personas quieren vivir una vida de pecado y ya cuando están muriendo arrepentirse.
Porque toman como ejemplo a aquel ladrón en la cruz que tan cerca de la muerte se arrepintió y el Señor le perdonó y alcanzó la salvación. Y muchos quieren hacer eso, ¿verdad? Es decir, no, ahorita estoy muy joven para entregar mi vida al Señor, para entregar mi vida a la abstenencia y a los límites de la carne. Yo estoy joven, quiero vivir mi juventud y experimentar todas las emociones, todos los deseos, y ya cuando esté viejito, entonces sí, meterme a la iglesia y ya poder servir al Señor. ¿Y quién te garantiza, joven, que vas a llegar a viejo? ¿Quién te puede garantizar que vas a llegar a viejo? La muerte no respeta a nadie. Bueno, en el sentido, estoy hablando de una manera de prosopopeya, que se le llama, en donde le atribuimos personalidad a las cosas, ¿no? Pero en sí la muerte, hermanos, nos puede sorprender a todos en cualquier momento, en cualquier instante, ya sea un joven o a una persona de edad avanzada. No es así, no nos esperemos hasta el último momento de arrepentirnos, creyendo de que después basta con arrepentirme y decir yo creo en Dios y ya soy salvo. No es tan simple, no es tan simple, ¿no? Pero lo que sí nos muestra el Señor, hermanos, cuando el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dos cosas importantes, hermanos. Cuando se habla de moradas, en su contexto mismo original, monai, implica, hermanos, un lugar con una naturaleza permanente. O sea que donde mora Dios, hermanos, es eterno. No es una cuestión temporal, como nuestra vida misma aquí. Nuestra vida es una cuestión temporal, hermanos. Nacemos, crecemos, maduramos, reproducimos y morimos, como mismo Santiago decía con la cuestión de la neblina: así como aparece, después se desvanece y se acabó. O como la flor, nace, crece, se reproduce y muere. Así es nuestra estadía, nuestra vida en este mundo, hermanos, porque simple y sencillamente vamos de pasada. Este lugar, ni aún este lugar, hermanos, ni aún este lugar es permanente, no va a permanecer para siempre, como lo decía anteriormente en el caso de las personas que desean que este mundo, hermanos, sea eterno. Cuando Pedro decía en relación a lo que están siendo reservados, ¿okay? Cuando dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La tierra, el fuego, el agua, el oxígeno, todo, hermano, los elementos, dice, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán. Catacauía es la palabra, hermanos, como cuando usted le prende fuego a una, ¿cómo se le dice? A una pequeña paja que se consume así rápido, y en el aire no queda ni cenizas. Así, hermanos, van a ser quemados, ¿ok? Por eso dice, esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, dice, se fundirán. No sé usted, hermanos, pero algunos filósofos, yo no creo, bueno, desconozco mucho en la materia, obviamente, en cuanto a lo que es la biología, la ciencia, ¿no? Pero a veces uno escucha un poco y hablan precisamente de la rotación de todos los planetas y a veces la rotación misma de la Tierra. Pero todos obviamente están unidos al funcionamiento del Sol, de esta galaxia,
¿okay? Y es como cuando usted, por ejemplo, agarra un palo, amarra, le pone un cordón y amarra otra cosa aquí, una piedra, otro palo, y le empieza a dar vuelta y se empieza a ir enrollando el hilo en el palo mismo, y lo que estaba acá se va acercando poco a poco, se va acercando poco a poco hasta que llega a su final y se queda pegado. Esto es lo que va a suceder, va a pasar con un poco que se mueva la tierra sobre su eje o en el eje mismo y se acerque al sol, va a tronar todo. ¿Okay? Estamos viendo que los cambios climatológicos, etcétera, etcétera, todo esto lo que ha estado ocasionando, todo esto es leves síntomas de lo que va a suceder. ¿Pero por qué? Porque la misma palabra nos está diciendo, hermanos, todo esto se fundirá, todo esto se acabará. No va a ser una destrucción a medias como lo fue en el día de Noé, en donde Dios solamente destruyó a todo ser viviente que vivía dentro de este planeta. Todo lo demás se conservó. Pero ahora, hermanos, va a ser completamente, todo, dice, será destruido. Entonces, ¿por qué poner nuestra esperanza en algo que no es permanente? ¿Por qué poner nuestra esperanza en algo que no es eterno? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nos dejamos influenciar o llevar por mentes de otras personas o por el placer mismo de la carne. Pero por eso mismo, hermanos, el Señor nos está diciendo que en su casa del Padre hay muchas moradas. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese era el deseo del Padre. Ese es el deseo del Hijo, de llevarnos a todos, hermanos, a las moradas celestiales de su Padre celestial, donde vive nuestro Dios realmente. Sin embargo, para que el Señor pudiera hacer eso con nosotros y para que nosotros a la vez también pudiéramos obtener ese derecho o esa bendición, más que todo, déjeme corrijo, esa bendición, también nosotros tuvimos que hacer algo, no solamente el Hijo. Por eso que cuando el Señor decía, hermanos, prepararé lugar para vosotros y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor vino una vez, fue concebido, vino a ser 100% humano e hizo lo que tenía que hacer, hermanos. Y así como el Señor ascendió a los cielos, y los ángeles dijeron, ¿qué estás viendo hacia arriba? El mismo que están viendo, dice, es el que vendrá. Va a venir otra vez. Pero ya no va a venir, hermano, siendo concebido por el Espíritu Santo a través de una mujer, sino que ahora vendrá Él y con todos sus ángeles para llevarnos a nuestro lugar. Sin embargo, para que esto pudiera pasar, hermanos, Él tuvo que preparar el camino precisamente, ¿ok? El único que nos puede dar el acceso precisamente a las moradas eternas, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles, ninguna mujer, nadie, hermanos, ningún ser humano podía ofrecernos y podía darnos lo que nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo hasta hoy en día. ¿Por qué razón? Porque precisamente, ¿quién fue el que murió en la cruz? Cuando el Señor dice precisamente, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les había dicho a sus discípulos que
que iba a morir. 3 veces me es necesario ir a Jerusalén, en donde voy a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes, por causa de los escribas y judíos, y me matarán, pero resucitaré al tercer día. 3 veces se lo comentó el Señor. Por eso dice: si ustedes saben a dónde voy, que era a la muerte, hermanos, a morir en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz por todos nosotros. Pero morir en la cruz, hermanos, no era solamente morir por todos nuestros pecados, sino implicaba mucho más. No solo implicaba, hermanos, sufrir también dolencias físicas y morales, el verse traicionado y abandonado por los suyos, o el haber sido experimentado en quebranto, como lo decía el profeta Isaías allá en el capítulo 53, sino aún también, mire, lea conmigo lo que es 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 5, en donde el apóstol Pablo nos dice que Dios, hermanos, lo hizo pecado. 2 de Corintios capítulo 5 y en el versículo 21, 2 de Corintios 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pero en Él. En Él. Hermanos, ciertamente nuestro Señor Jesucristo no pecó. La Escritura nos dice, hermanos, que todo aquel que peca e infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, y el Padre siempre, obviamente, estuvo con Él desde todo el tiempo de su vida. El Padre siempre estuvo con Él. Pero, hermanos, cuando Él tomó tus pecados y los míos y los clavó en esa cruz, es por eso que dice la Escritura: Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre. El Padre. Y es por eso que allá en Mateo capítulo 26, versículo 46, Él clamaba y diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo en esta desdicha? El Hijo sintiéndose solo. He escuchado también a algunos hermanos nuestros en la fe muy bien preparados, hermanos, las Escrituras, y este hermano señalaba de que para él era imposible creer esto, que el Padre abandonara a su Hijo, puesto que su Hijo nunca pecó. Y es cierto, Jesús nunca pecó. La Escritura no lo dice, hermanos. Aquí mismo no lo dice. En Hebreos capítulo 4 también no lo dice, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En Isaías capítulo 53 también: en su boca nunca se halló mentira ni maldad. Pero Dios quiso sujetarlo a padecimiento, dice. Sujetándole, dice. Atándolo, hermanos. Porque si nuestro Señor Jesucristo sí sufrió la ausencia de su Padre, y eso fue lo que más le dolió en su corazón. Es por eso que Él, cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando, hermanos, intensamente, sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. No era solamente el hecho de decir: ok, yo tomo tus pecados y los clavo en la cruz. No era solamente eso, sino que Él, al tomar tus pecados y los míos, se estaba haciendo también responsable de las consecuencias del mismo. Tenía que estar dispuesto a sufrir las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado?
La paga del pecado es muerte. La ausencia de Dios con el hombre. Y es lo mismo que experimentó nuestro Señor Jesucristo como consecuencia de tus pecados y de los míos. No del pecado de Él, porque Él nunca pecó. Pero como Él decidió tomar tus pecados y los míos y clavarlos en la cruz, tuvo que estar dispuesto también a sufrir las consecuencias del mismo. Y sufrir terriblemente, angustiosamente. Él tuvo que pasar por eso. Él estuvo dispuesto a sufrir eso, y todo con el propósito, hermanos, de otorgarnos ese camino a la gloria de nuestro Dios. Es por eso que el Espíritu Santo nos dice allá en Hebreos, en el capítulo 10, hermanos, y en el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, es decir, por el Evangelio, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Pero ¿cuál fue ese camino? Ese camino nuevo fue a través del Evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que si nosotros realmente queremos tener acceso, hermanos, a las moradas celestiales de nuestro Dios, tenemos que aceptar entonces, hermanos, que solamente a través del sacrificio de Cristo, y siendo partícipe de ese sacrificio del Señor, podemos también tener acceso a la gloria del Padre. Es solo a través de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente muchos judíos todavía siguen creyendo, siguen negándose más bien al sacrificio de nuestro Señor, y siguen creyendo en Moisés, otros al profeta Mahoma, Buda, etcétera, etcétera. ¿Cuántas religiones existen, hermanos? Infinidad, ¿okay? Que todas quieren apuntar hacia nuestro Dios o hacia las moradas de nuestro Dios. Pero solo uno es el único que nos puede llevar a las moradas celestiales cuando Él venga, y que nosotros también a su vez estemos preparados para ello. No solamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por todo esto, morir en la cruz y sufrir las consecuencias del pecado, sino que también tenemos que confiar plenamente, hermanos, en su muerte, como lo estamos viendo en Hebreos capítulo 10. Por eso dice: acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, si realmente confiamos en las palabras y en los hechos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, simple y sencillamente vamos a depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en el poder de nuestro Dios, que es el Evangelio. Precisamente el miércoles, con la familia de nuestra hermana Margarita, les hablaba precisamente acerca de estas palabras que expresó el Señor cuando Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar, hermanos, implicaba el hecho de depositar lo más valioso de tu ser, algo que tú consideras lo más valioso de ti, en las manos de una persona a quien tú confías enteramente. En esa persona a quien tú confías no existe ni la más mínima pequeña duda de su confiabilidad. Es como cuando usted le urge ir a algún lugar y tiene a sus hijos y no se los puede llevar. Y dígame una cosa, ¿a poco va a agarrar a un extraño a decirle: a ver, ven tú, ahí te encargo a mis hijas, ahí te encargo a mis hijitos? ¿Se los dejaría a cualquier persona?
O es como también va a salir de la ciudad y las llaves de su casa se las dejaría a cualquier persona. Obviamente que no. ¿Ok? El hecho de encomendar es el hecho de depositar en alguien algo tan valioso y que esa persona sea de entera confianza. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, se lo estaba diciendo al Padre, al Dios Todopoderoso. En ti deposito mi vida, en ti deposito mi esperanza, en ti deposito la vida misma. Sé que me vas a levantar de entre los muertos. Y nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Efesios capítulo 2 lo dice bien claro. Con ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, así también lo seremos nosotros. Pero Cristo, aún siendo el Hijo, por eso que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente, y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Él también aprendió a ser obediente al Padre, y lo mismo también nosotros tenemos que hacerlo. Y es por eso que esto implica una entera confianza. Vamos a depositar toda nuestra confianza, nuestra esperanza en el poder de nuestro Dios. La misma palabra confiadamente implica el hecho de hacerlo con plena certeza, con plena seguridad. Acerquémonos a Él, dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Si en realidad nosotros creemos que Dios tiene el suficiente poder para levantarme de entre los muertos y llevarme a la vida eterna, obedeceré a su palabra. Así de simple. Si en verdad yo creo en sus promesas, Dios me diría: Miguel, ¿crees en mí? Es como en alguna vez escuché una referencia en donde está un poquito complicada, pero en donde se dice que un grupo de alpinistas quisieron ir a escalar una montaña Everest, una de las montañas muy grandes aquí en este mundo, y fueron un grupo de alpinistas y acamparon en un lugar cerca de la montaña. Entonces pero uno de ellos quiso ganar la fama, la gloria, y de noche salió a escalar la montaña él solo. Y ya estando muy cerca de lo más alto de la montaña, se agarró mal y se empezó a resbalar y se fue al vacío. Y de repente se sintió que fue jalado. Se le había olvidado que se había atado con una cuerda y quedó colgante en esa cuerda. ¿Y qué voy a hacer? Y empezó a arreciar el aire, a empezar a sentir lo helado del frío. Empezó a sentir que se empezó a congelar, a helar. Y es cuando exclamó y dijo: Señor, sálvame, sálvame. Y se oyó una voz que le dijo: ¿confías plenamente en mí? Sí, yo confío plenamente en ti. Entonces corta la cuerda. Traía un cuchillo y se quedó pensando, y la voz le decía: corta la cuerda. Se quedó pensando otra vez y la voz le decía: corta la cuerda. Al día siguiente el grupo de alpinistas, hermanos, alcanzaron a este alpinista y lo hallaron completamente congelado a 1 metro de una saliente de la montaña. Estaba a 1 metro, pero él no miraba, completamente congelado. ¿Qué implica la confianza, hermanos? Hacer lo que se nos dice, simple y sencillamente. Pues por eso que el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. En este mundo, hermanos, iba a haber una enorme cantidad de corrientes filosóficas y teorías humanas, pensamientos humanos, todo en relación a la voluntad de nuestro Dios. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Aquí está la palabra de Dios. Y es aquí en donde debemos depositar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, en el evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Si ya lo hicimos,
sigamos viviendo confiadamente en Él, con la esperanza de que el Señor algún día vendrá por segunda vez y nos tomará a usted y a mí y a la iglesia y llevarnos a esas moradas que ya están listas. El camino ya fue hecho, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos más para allá que para acá, hermanos. Gloria a Dios por ello. El Señor tuvo que hacer lo suyo y lo hizo. Nosotros también tuvimos que hacerlo. Ahora, ¿qué falta? Mantenernos en Él, hermanos, y seguir trabajando en el Señor. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin dudar, no siendo inconstantes. Porque lamentablemente a veces, hermanos, hay cristianos entre nosotros que pasa lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto pasa aún entre cristianos, lastimosamente, lamentablemente. Y eso, hermanos, principalmente no lo veo yo. Ayer platicando allá con unos hermanos allá de la Hillcrest, algo así en Arlington, me decía un hermano preocupado: hermano, aquí nosotros estamos pasando por problemas de desánimo, de enfriamiento, la congregación como que no quiere colaborar, etcétera. Que ellos me preguntaban: ¿cómo estás tú allá? Estamos igual, hermano. No se crea, no se crea. Le digo: no, hermano, estamos colaborando, estamos trabajando, gracias a Dios. He visto un grupo muy animoso, muy trabajador, muy servicial. Pero estamos echándole ganas. Estamos echándole ganas para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿No? ¿Qué pasa? Pues hay que seguir predicando con la palabra de nuestro Dios. Hay que seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras. Para que precisamente aquellos que dudan, pues hay que convencerlos. Y no es cuestión meramente de ser un prejuicio o andarnos juzgando, sino más que todo de motivarnos, de alentarnos. Como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. A los de poco ánimo, anímalos. Anímalos. ¿Ok? Y los que andan desanimados o los que andan medio apagados, hermanos, viendo que la iglesia, viendo que los demás están trabajando, están echándole ganas, también se va a animar. También se va a animar y va a hacer la obra de nuestro Dios. Obviamente, hermanos, no todos estamos en la misma condición. Hay unos que estamos bien lidiando ahí con un poquito de enfermedad o algo. Hay otros que están pasando por situaciones muy adversas, muy complicadas, y que lastimosamente, lamentablemente, a veces no pueden estar entre nosotros. A ellos hay que orar por ellos, para que Dios les bendiga, para que Dios les ayude. Y que algún día ellos no tengan muchos impedimentos para que puedan estar colaborando con nosotros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Todo implica un esfuerzo. El Señor tuvo que hacer su propio esfuerzo. Todos los apóstoles, la iglesia del primer siglo tuvo que hacer su propio esfuerzo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva tuvo que hacer su esfuerzo, y aún en situaciones tan adversas y tan terribles, hermanos, como lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Nosotros la tenemos más cómoda, hermanos. No tenemos persecuciones. No tenemos persecuciones. Podemos hacer la obra de nuestro Dios. No más que se acomode un poquito el tiempo, que esté el tiempo bien, hermanos. Y vamos a empezar a evangelizar. Para que de esta manera, hermanos, hagamos la voluntad de nuestro Dios. Y que el Señor nos halle haciendo su obra. Y que cuando el Señor venga, hermanos, nos encuentre activos en su obra. Y Él se cumpla lo que Él diga. Y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El deseo de nuestro Dios, óigalo bien, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga que nos está escuchando. El deseo de nuestro Dios es que todos nosotros estemos con Él en el cielo. Aún el Padre
dio a su Hijo. Aún el Hijo dio su vida por ello. El punto es, ¿y usted? Mi hermana, mi hermano, ¿en realidad quiere ser parte de las moradas eternas de nuestro Dios? Mi amigo o mi amiga, ¿en realidad también tú quieres ser parte de las moradas eternas de nuestro Dios? Pues también tienes que entregarle tu vida al Señor, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndote de todos tus pecados, estando dispuesto a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siendo sumergido en el bautismo para el perdón de tus pecados, y así vendrás a ser parte del reino de nuestro Dios, para su honra y gloria. Amén. Puestos en pie, hermanos, cantemos este himno que ya está preparado por nuestro hermano, un himno de invitación. Y recordemos que el mensaje de nuestro Dios, hermanos, que cada uno de todos nosotros lo llevemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Hermano, por favor.